hablamos de desarrollo del lenguaje y hablaremos de distintas estrategias que podéis usar para aumentar el lenguaje y en concreto el vocabulario usando los cuentos o el material escrito como principal herramienta. En primer lugar, y antes de entrar a explicaros las estrategias concretas que os proponemos hoy, dejarme hacer simplemente un pequeño hincapié en un estudio en relación al nivel de vocabulario de los niños llevado a cabo por Anthony Stede. Anthony Stede hizo un estudio comparativo en el nivel de vocabulario de los niños entre el año 1945 y el año 2005. Llegó a la conclusión que al inicio del estudio, es decir, en 1945, la media de palabras que usaban los niños que iniciaban la educación primaria era de aproximadamente unas 10.000 palabras, mientras que en el año 2005 había caído hasta las 2.500. Es decir, esto pone de manifiesto, yo creo que algo que de alguna manera intuimos todos, que es una alarmante pérdida del vocabulario de los niños, pero no solo de los niños, sino en general. En un momento histórico en el que cada vez tenemos más herramientas de comunicación, estamos perdiendo la riqueza del lenguaje hablado, estamos perdiendo el vocabulario. Y esto, sin duda, me parece un hecho alarmante. No solo porque un nivel adecuado de lenguaje, de vocabulario, nos hace comprender aquello que leemos, etc. Y por tanto, no es de extrañar que en este contexto cada vez se ponga de manifiesto un déficit en relación a la comprensión lectora, no solo por esto, sino que si tenemos en cuenta que el lenguaje, de alguna manera, es el organizador de nuestro pensamiento. Es la base de la organización mental y, por tanto, la pérdida de la riqueza del vocabulario no es en absoluto una buena idea. Por tanto, en este contexto es esencial pensar en estrategias que nos ayuden a aumentar el desarrollo del lenguaje, no solo en los más pequeños, sino también en los más mayores. Hoy veremos 3 estrategias muy concretas, si queréis no son metodologías globales, sino son técnicas que podéis usar de distinta índole, pero antes de hablar de las 3 técnicas, dejarme repasar dos principios básicos en relación a la enseñanza de vocabulario. Hay varios estudios que nos dicen que la enseñanza de vocabulario debe ser multifacética, es decir, tenemos que incorporar varias vías a través de las cuales expandimos el vocabulario de los niños. Es decir, no hay una única manera de transmitir el vocabulario, sino que tenemos que acercarnos desde distintos puntos de vista. Ya puede ser definiciones, ejemplos, en contexto, que nos puede proporcionar un material escrito, a través de la construcción fonológica de las palabras, etcétera, etcétera. Y en esto va un poco en línea las estrategias que ahora os comentaré. En segundo lugar, también tenemos claro que la enseñanza de vocabulario va muy ligada al tipo de palabras que nosotros queremos enseñar. Es decir, hay distintos tipos de palabras y en función de la naturaleza de estas palabras, es decir, hay palabras como sustantivos concretos que son fácilmente representados por imágenes, hay otros conceptos que son mucho más abstractos, etc. Y funciona mucho mejor trabajar a través de ejemplos o a través de contextos significativos, etc. Es importante que tengamos en cuenta la naturaleza de la palabra para implementar distintas estrategias. Por tanto, hay una alarmante pérdida de vocabulario por parte de los niños. Es importante implementar estrategias de desarrollo del lenguaje ya no solo en la primera infancia, sino más allá. Y estas estrategias que llevemos a cabo tienen que ser multifacéticas y tienen que responder a la naturaleza de las propias palabras que queremos transmitir. Veamos ahora 3 estrategias distintas, un poco para quedaros con la idea de que es importante trabajar desde distintos puntos de vista y hay distintas estrategias que nos pueden funcionar. ¿Hay alguna mejor que la otra? No.
no hay ninguna mejor que la otra. Dependerá de la audiencia que tengamos, de los niños que tengamos delante y dependerá de la naturaleza propia de la palabra. La primera estrategia que os proponemos es el protocolo Roscos. El protocolo Roscos trabaja antes, durante y después de la lectura. Es una estrategia que tiene su foco de trabajo no solo durante la lectura, sino que trabajar en estos 3 puntos de vista. ¿Cuál sería el protocolo Roscos? En primer lugar, habría una parte de preparación, es decir, leeríamos un texto y de este texto extraeríamos un mínimo de 5 palabras clave, las que queremos enseñar. En segundo lugar, en prelectura, es decir, antes de leer el cuento, antes de leer el texto que queramos presentar, lo que vamos a hacer es presentar a los niños estas palabras. ¿Cómo las presentaremos? De la manera que consideréis oportuna. Puede ser a través de una definición, puede ser a través de una ilustración, etc. Después, repetiríamos cada una de estas palabras trabajando su construcción fonológica. Durante la lectura, es decir, el tercer paso, cada vez que encontráramos estas palabras, que son las palabras que hemos señalado y que hemos presentado, pararíamos, repetiríamos la definición y de nuevo pediríamos a los niños que repitieran esta palabra haciendo hincapié en su construcción fonológica. Por último, después de la lectura, generaríamos actividades que le permitan al niño usar esta palabra y, por tanto, fijar el significado. Por tanto, el protocolo Roscos es un protocolo que aborda la enseñanza de vocabulario desde 3 puntos de vista muy interesantes. El primero de ellos es a través de una definición formal. En segundo lugar, trabaja en contexto, es decir, durante la lectura. Y en último lugar, damos pie al uso y, por tanto, al aprendizaje activo de estas palabras. La segunda estrategia que queremos comentaros es el protocolo Beck. El protocolo Beck está pensado para ser usado después de la lectura. Es decir, la idea es que nosotros hemos seleccionado unas palabras que queremos trabajar con los niños, leeremos el cuento, leeremos el texto y una vez está leído, sin hacer hincapié durante la lectura, iniciaríamos el protocolo. ¿Cómo lo haríamos? Una vez hemos acabado, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar, es decir, iniciaremos la enseñanza de vocabulario recordando el contexto en el que se encontraba aquella palabra del cuento que acabamos de leer. En segundo lugar, trabajaríamos sobre su construcción fonética. Repetiríamos esta palabra trabajando fonológicamente esta palabra. En tercer lugar, daríamos una explicación de la palabra, es decir, proporcionaríamos una definición simple o adecuada a la edad de los niños. Y por último, generaríamos ejemplos de esta palabra, es decir, funcionaríamos un poco distinto que en el protocolo Roscos, como habéis visto, es decir, empezamos contextualizando, trabajamos fonología, damos una definición formal y por último damos ejemplos que me permitan comprender esta definición formal y por último repetiríamos de nuevo la construcción fonológica de la palabra. La tercera estrategia que compartiremos hoy es el protocolo Jouel. El protocolo Jouel tiene un hincapié directo en la construcción fonológica de la palabra. Está pensada únicamente en lectura, es decir, no trabajamos ni antes ni después, solo durante la lectura. Y su énfasis es en la decodificación de la palabra. La idea es que si damos a los niños suficientes oportunidades de lectura, ellos van a deducir el significado de la palabra. Cuando nosotros dentro de una lectura paramos y ponemos de alguna manera luz en una palabra concreta, les estamos dando oportunidad de comprensión en contexto. Lo que dice el Jouel es que la significación la podemos extraer del contexto, pero la codificación no la podemos extraer del contexto. Y por tanto, lo importante, según Jouel, es trabajar sobre la decodificación. Es una parte que sin instrucción directa no vamos a adquirir, mientras que la significación, si damos un contexto, ellos van a poder adquirir esta significación. Por tanto, el protocolo Jouel nos dice que durante la lectura del cuento vamos a parar sobre aquellas palabras que pensamos que queremos enseñar y lo que vamos a hacer simplemente es llevar la atención a la construcción fonológica de las palabras, usando
cartas impresas, por ejemplo, con pictogramas, etcétera, de alguna manera, pero nuestro énfasis va a ser en decodificación y no en significación. Estas son algunas de las estrategias que podéis usar para trabajar desarrollo del lenguaje usando los cuentos o los textos como material. Gracias.